Hola mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les acompañe, sean bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo compartir de la palabra de Dios. Mis hermanos, el día de hoy vamos a escuchar el capítulo 1 del libro de Joel. Vamos a escuchar, hermanitos, con mucha atención la palabra de Dios. Palabra de Yahvé que vino a Joel, hijo de Petuel. Escuchen esto, ancianos, presten oídos todos los habitantes de la tierra. ¿Ha sucedido algo como esto en los días de ustedes o en los días de sus padres? Cuéntenle esto a sus hijos y que sus hijos lo cuenten a sus nietos y sus nietos a la generación siguiente. Lo que dejó la oruga se lo comió la langosta, y lo que dejó la langosta se lo comió el cigarrón, y lo que dejó el cigarrón se lo comió el saltamontes. Despiértense, borrachos, lloren y lamentense todos los que beben vino, porque se les ha quitado el vino dulce de su boca. Porque una nación ha subido contra mi tierra, numerosa e incontable. Sus dientes son como de león, y sus colmillos como de leona. He convertido mi viña en ruina, y en un tronco seco mi higuera. Han sido peleadas completamente, y sus retoños se han vuelto blancos. Gime como una virgen vestida de sayal por el esposo de su juventud. Se acabaron la ofrenda y la libación de la casa de Yahvé. Están de luto los sacerdotes, ministros de Yahvé. Asolado está el campo, la tierra está de luto, porque el grano se ha acabado. El vino nuevo se ha secado, y el aceite virgen está aguado. Que se avergüencen los labradores, y se lamenten los viñadores, por el trigo y la cebada, porque la cosecha del campo se ha perdido. Se ha secado la viña, la higuera se ha marchitado, también la granada, la palmera y el manzano, y todos los árboles del campo. Se secan porque se ha apagado la alegría de los hijos de los hombres. Cíñanse y hagan duelo, sacerdotes. Lamentense, ministros del altar. Velen toda la noche vestidos de sayal, ministros de Dios, porque sin ofrenda ni libación ha quedado el templo del Dios de ustedes. Consagren un ayuno, convoquen una asamblea, reúnan a los ancianos y a todos los habitantes de la tierra en el templo de Yahvé, su Dios, y aclamen a Yahvé. ¡Ay, qué día! Porque está cerca el día de Yahvé, y vendrá como devastación del Todopoderoso. ¿Acaso no se ha acabado el alimento ante nuestros ojos? ¿Y también la alegría y el regocijo del templo de nuestro Dios? Se han secado las semillas bajo los terrones, las bodegas están desoladas, los graneros han sido derribados, porque se secó el grano. ¿Cómo muge el ganado? Andan vagando las manadas de vacas, porque no se encuentran dónde pastar. Hasta los rebaños de ovejas padecen. A ti te invoco, Yahvé, porque el fuego ha devorado el pastizal del desierto, y la llama ha consumido todos los árboles del campo. Incluso las bestias del campo te anhelan, pues se han secado las torrentes de agua, y el fuego ha devorado los pastizales del desierto. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Invoquemos a manito la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos derrame su gracia, su sabiduría, para que cada uno de nosotros podamos comprender y entender lo que la palabra de Dios nos ha dicho el día de hoy. Por eso digan después de mí: Espíritu Santo, desciende en nuestras vidas e ilumina nuestros corazones con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra, no como palabra terrenal, sino como palabra divina, que se hace realidad con tu poder y que actúa en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo, mis hermanos, para cada uno de ustedes, los que nos siguen a través de nuestro canal Santa Biblia de hoy. Bendigo y alabo a Dios por este nuevo día, por este nuevo compartir de la palabra de Dios. Agradecidos, contentos, mis hermanos, con Dios, porque nos da una nueva oportunidad de compartir su palabra. Agradecidos, contentos con Dios, porque nos da una nueva oportunidad, porque nos regala un día más. Y qué más felicidad, qué más que alegría en nosotros recibir ese regalo de Dios. El poder nosotros compartir su palabra una vez más. Qué más alegría que esa. Y hoy hemos escuchado el capítulo 1 del libro de Joel. El día de hoy hemos iniciado un nuevo libro de la Biblia. Y agradecemos a Dios y alabamos a Dios por ese logro. Alabamos a Dios por esa oportunidad que nos regala de empezar un nuevo libro de sus Sagradas Escrituras. Y hemos escuchado en este primer capítulo una enseñanza muy bonita, muy importante, muy provechosa para nosotros. Porque dice, en el versículo 2 dice: escuchen estos ancianos, presten oídos a todos los habitantes de la tierra. Dice Dios: epa, escuchen esto, a los ancianos les hablo. Escuchen esto, muchachos, presten oídos, todos los habitantes de la tierra. No es que Dios estaba haciendo excepción, no. Dios dice: escuchen todos habitantes de la tierra. Ese mensaje que Dios iba a dar, ese mensaje que Dios quería demostrar, era para todo el mundo. Y a nosotros nos dice que es para todo el mundo también hoy día. Escuchar el mensaje de Dios es para todos. Pero ¿qué pasa? Que algunos quieren, otros no quieren. Unos se mueren por escuchar la palabra de Dios y otros no. Otros anhelan siempre escuchar la palabra de Dios y otros no. Pero dice Dios que su mensaje, que su palabra, es para todos los habitantes de la tierra. Lo que Dios quiere es que nadie en este mundo, ningún ser vivo, se quede sin escuchar la palabra de Dios antes de partir de esta tierra. Es lo que Dios quiere en primer lugar. Que nadie se quede sin escuchar la palabra de Dios antes de irse, antes de morir. Y han habido personas que han muerto, muchas. Y muchas de esas personas perdieron la oportunidad de escuchar a Dios. Perdieron la oportunidad de no escuchar un mensaje de Dios. ¿Sí? No tuvieron la oportunidad. En vida no tuvieron la oportunidad. Porque a lo mejor hay personas que murieron instantáneamente en un accidente o algo así. Que no había más solución de más nada. Ahora, la persona que padece de una enfermedad y muere al tiempo, tiene esa oportunidad de escuchar a Dios durante esos días, durante esos últimos momentos. Tiene la oportunidad de tener un encuentro con Dios. Y algunos lo aprovechan, otros no. Entonces, nosotros que tenemos la oportunidad de escuchar a Dios siempre,
de tener ese encuentro con Él siempre, aprovechémosla. Porque puede llegar la muerte en cualquier momento y nos va a agarrar a nosotros de sorpresa y no nos va a dar tiempo de escuchar a Dios por última vez. No nos va a dar tiempo de encontrarnos con Dios, un encuentro bonito, un encuentro hermoso. No lo vamos a poder tener en ese momento si la muerte nos agarra de sorpresa. Entonces Dios quiere en primer lugar que ustedes y yo, que tenemos la oportunidad de escuchar su palabra, de escuchar su voz, de tener ese encuentro con Él a través de la oración, aprovechémosla. Gocemos ese momento que Dios nos regala, disfrutémoslo. Sintámonos felices, agradecidos, porque Dios nos da ese momento para encontrarnos con Él. Tenemos la oportunidad, aprovechemos. Porque nos puede llegar la muerte de sorpresa y perdimos. Se nos acabó el tiempo y no pudimos escuchar a Dios en vida. Entonces, aprovechemos en primer lugar ese mensaje que Dios a nosotros nos da. Que prestemos atención, que escuchemos a la voz de Dios. ¿Y qué será lo que Dios estaba diciendo en este mensaje? Pues dejemos que Él mismo nos los diga. Y dice Dios: ¿ha sucedido algo como esto en los días de ustedes o en los días de sus padres? Dice Dios: ¿ha ocurrido algo como esto en los días de sus padres o en los días de ustedes? En su vida, ¿ha ocurrido un encuentro con Dios en usted o en sus padres? ¿Ha ocurrido un encuentro con Dios? ¿Ha ocurrido un milagro de Dios en su vida, en su familia o en el tiempo de sus padres? Porque si ocurrió en el tiempo de sus padres, ahora le toca a usted consumir eso. Ahora le toca a usted aprender sobre lo que ocurrió en su familia con Dios. Pero si no ocurrió con sus padres y ahora en este momento ocurre en su vida, aprovéchela y preocúpese en enseñarle eso a sus hijos. ¿Por qué? Porque vamos a escuchar ahorita de cómo Dios dice de que su palabra puede llegar a los padres, pero también puede llegar a los hijos. Ejemplo: si usted en su infancia escuchaba mucho que sus papás hablaban de Dios, escuchaba que sus papás hacían oración, hablaban mucho de Dios, era para que usted aprendiera, era para que usted se formara. Pero si en su infancia no tuvo la oportunidad, porque a lo mejor sus padres no eran devotos a Dios, no estaban de lleno, no estaban entregados a las cosas de Dios, pero cuando usted fue creciendo, cuando ya usted fue madurando, creció, nació esa fe en su interior, es para que usted más adelante se lo enseñe a sus hijos. Y dice Dios: ¿ha ocurrido algo como esto en el tiempo de ustedes o en el tiempo de sus padres? ¿Ha ocurrido en su vida ese milagro que Dios le dice: epa, vamos a cambiar? Y usted siente que cambia. ¿En su vida ha ocurrido ese milagro? ¿O en los tiempos de sus padres? Dios, en segundo lugar, a nosotros nos dice que pensemos si en nuestra vida pasada, nuestra infancia, tuvimos encuentros con Dios o no. Y que pensemos y analicemos si ahora en la actualidad he tenido encuentro con Dios o no. Si lo has tenido, bien, no lo dejes de hacer. Si no lo has tenido, preocúpate.
preocúpate y comprométete a acercarte a Dios. Porque van a llegar momentos difíciles, donde vamos a andar como locos, desesperados, buscando ayuda, buscando refugio. Y el único que nos va a poder ayudar, que nos va a poder salvar, sacar de esas dificultades, es Dios. Y si no lo buscamos, ¿quién más nos va a ayudar? Más nadie. Por eso, si no has tenido un encuentro con Dios, preocúpate. Y empieza a buscar a Dios. Empieza a tener ese encuentro con Dios y verás cómo tu vida cambia. Verás cómo tu vida va a mejorar. Y sigue Dios diciendo, cuéntenle esto a sus hijos. Cuéntenle esto a sus hijos. Como padres, Dios les deja un deber. Que le cuenten estas enseñanzas a sus hijos. Que le enseñen la buena nueva a sus hijos. Como padres hay esa responsabilidad. Como padre hay ese mandato de parte de Dios. Que le enseñen ese amor que Dios derrama en nosotros a los hijos. Que los padres le enseñen a los hijos cuál es el camino verdadero que deben andar. ¿Cuál es la vida correcta que deben elegir? Sí. Dios hace un mandato a los padres. Esperemos que de aquí, después de este video, aprendamos, pongamos en práctica y empecemos a enseñarles a los hijos las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque dice Dios luego, y que sus hijos se lo cuenten a sus nietos, y sus nietos a la generación siguiente. Porque la misión que Dios quiere de parte de nosotros es que su mensaje avance a través del tiempo. Como dice una frase, todo pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Pasarán generaciones, pero la palabra estará. Hoy la escuchamos nosotros, mañana la escuchan otros, al siguiente día la escuchan otros y así. Entonces lo que Dios quiere es que ahora los padres se lo enseñen a los hijos las cosas de Dios para que luego los hijos se lo enseñen a sus hijos, a los nietos suyos. Y así se forme la cadena. Para que la palabra de Dios no se pierda, no deje de pasar. Para que la palabra de Dios nunca deje de existir. Esa es una preocupación que Dios tiene con muchos padres. Porque hay padres que no se están preocupando en enseñarle las cosas de Dios a los hijos. Y entonces cuando los hijos crecen, se forman en una vida sin Dios y ahí andan en la vida perdidos. Ahí andan en la vida haciendo las cosas chuecas, haciendo las cosas mal. Y tanto así que pueden decir, yo soy ateo, yo no creo en Dios. ¿Por qué pasa? ¿Pero por qué? Porque sus padres no le enseñaron a los hijos. Y Dios dice, padres tienen la responsabilidad de enseñarle a sus hijos mis cosas, de enseñarle a sus hijos cuál es el camino que deben elegir, cuál es la vida que ellos deben elegir, cuál es la vida correcta. Dios quiere enseñarnos algo muy hermoso y ojalá nosotros le prestemos atención. Y me llama la atención en el versículo 12, que dice este capítulo de Joel, dice, se ha secado la viña, la higuera se ha marchitado,
también la granada, la palmera y el manzano, y todos los árboles del campo. Dice Dios que se ha secado la viña, se ha secado la higuera, dice Dios que se ha marchitado, que también la granada, que la palmera y que el manzano. Todos estos árboles se han secado, dice Dios. ¿Y por qué será que se secaron? Dice Dios, se secan porque se ha apagado la alegría de los hijos de los hombres. Es decir, que los árboles se han secado porque los hombres no se han preocupado en darle atención, en darle ese cuidado que necesita. Porque usted dice, yo quiero sembrar un árbol que me dé, por ejemplo, una fruta, por ejemplo, mango. Vamos a decir que el mango. Pero para que ese árbol crezca, para que ese árbol dé frutos, ¿qué hay que hacer? Pues usted sembrarlo y ponerle atención, cuidarlo, echarle agua siempre, estar pendiente de que las hormigas, de que la plaga no se la coma. Y si nosotros le ponemos todo el cuidado a esa planta, va a crecer y luego va a dar frutos. ¿Qué pasa con la palabra de Dios? Pasa lo mismo. Usted quiere que la palabra haga fruto en su vida. Usted quiere que la palabra de Dios germine en su familia. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Sembrarla en su familia, en sus hijos. Pero no solo tirarla ya y que no. Siémbrela y empiece a cuidarla, empiece a regarla, a prestarle atención. Para que esa semilla vaya creciendo, para que esa palabra que viene de parte de Dios se vaya colocando grande, vaya germinando y luego de los frutos que nosotros como padres queremos ver de los hijos. Pero si nosotros pues no sembramos esa semilla en nuestra familia, la palabra de Dios no va a ser fruto. La palabra de Dios no va a germinar. Por eso, por último, Dios a nosotros nos quiere enseñar que si queremos que su palabra, que su mensaje germine, que dé frutos, que nos preocupemos en sembrarla en nuestra familia, que nos preocupemos en darle la atención que necesita, en darle ese cuidado, en estar pendiente, en regarla. No es que hoy yo fui y le leí la palabra de Dios a los hijos y ya. No. Si empezó hoy a leerle la Biblia a sus hijos, mañana haga lo mismo. Al día siguiente haga lo mismo. Y vuélvale a ellos que es una rutina, que se les vuelva a ellos una rutina a hablar de Dios. Es muy bonito cuando nosotros colocamos el leer la Biblia como una rutina más de nuestra vida. Así como tenemos una rutina de comer, así como tenemos una rutina de limpiar el hogar, de limpiar la ropa, de lavarla, pues así también nosotros tengamos una rutina de leer la palabra de Dios. Que se la enseñemos a los hijos. Y ya veremos luego cómo la palabra de Dios va a ir dando fruto. Porque usted se preocupó en sembrarla, en ponerle el cuidado, en prestarle atención, en regarla siempre, el estar pendiente. Pero si nosotros vamos y la tiramos ahí y no le prestamos atención y no le ponemos el cuidado, ¿cree que esa semilla va a germinar? No. Ahí se va a secar, como dice Dios, que la higuera se estaba secando, que la viña se estaba secando. ¿Por qué? Porque los hijos no le estaban prestando atención. ¿Por qué la semilla de la palabra de Dios se va a secar? Porque los padres no se preocuparon
en regarla, en ponerle atención, en cuidarla. No se preocuparon en sus hijos de hablarle de Dios siempre, de llevarlos a misa, de enseñarle a orar, de enseñarle a rezar. Si los padres no se preocuparon con eso, la palabra de Dios se va a secar. La palabra de Dios va a dejar de existir en esa familia. Pero si el padre y la madre se preocupan en regarla, en cuidarla, la palabra de Dios va a dar fruto. La palabra de Dios va a germinar. Y usted más adelante va a ver esos frutos y se va a sentir orgulloso, feliz, contento, porque hizo un buen trabajo. Que ojalá nosotros de esta lectura aprendamos lo que hemos escuchado. Aprendamos que la palabra de Dios nunca va a dejar de pasar. En primer lugar, que va a pasar de generación en generación. En segundo lugar, que aprendamos que nosotros somos responsables de enseñarle las cosas de Dios al otro. Y por último, que como padres, si queremos tener frutos de nuestros hijos más adelante, preocupémonos en sembrarle la semilla de la palabra de Dios a ellos de la mejor manera y darles el cuidado que necesitan, para que luego podamos nosotros cosechar buenos frutos. Que esta palabra de Dios, hermanitos, ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse, darle a la campanita, para que así les llegue un video nuevo, un capítulo nuevo de la palabra de Dios. Que no se les olvide regalarme un buen like y que compartan a sus familiares, a sus amigos, para que también se vuelvan misioneros de la palabra de Dios. Si quiere comentar, en la parte de abajo está la caja de comentarios para que dejen su opinión. Dios les bendiga, Dios les acompañe.